nel 2004 ho ricevuto una lettera del ministro generale, padre José Rodríguez Carvalho, dicendo se accettavo di essere affiliato all'ordine. Ho risposto immediatamente di sì, perché Don Bosco voleva essere francescano. Non lo ha lasciato il suo direttore spirituale, San Giuseppe Cafasso, perché a quel momento i sacerdoti non avevano cura dei giovani. E San Giuseppe Cafasso ha detto a Don Bosco: tu devi essere diocesano perché devi curare i giovani. Ma io ho avuto l'opportunità di essere salesiano francescano, che ho accettato, ho ricevuto l'abito da parte del provinciale dell'Immacolata Concezione a New York e lo porto con grande amore. Dunque sono uno immenso amore. Avevo preparato un intervento in riguardo alla congregazione, ma dopo, quando ho letto il programma, dico no, è il Papa Francisco, nuovo evangelizador, quello che deve dire, basato soprattutto nella conoscenza che ho di Papa Francesco, che viene da parecchi anni. L'ho conosciuto quando lui era stato nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires e soprattutto nella conferenza di Aparecida, perché lui era il capo di redazione e io ero uno dei membri di quel comitato e dunque abbiamo condiviso tantissime ore di lavoro, di riflessione, anche di discussione, e quello che il nostro carissimo fratello ha parlato viene veramente di una conoscenza profonda di Papa Francesco. Lei ha entrato veramente in profondità e mi è piaciuto tantissimo. Grazie per farci questo tesoro. Adesso, se mi permettete, parlerò in spagnolo. En nuestro día muchos se lamentan y se dejan llevar por el pesimismo. Pero quienes con fe en el Señor de la historia procuran acoger e interpretar los signos de muerte para creer con más fe en los signos de resurrección, perciben que el momento de la historia que nos ha tocado vivir es una oportunidad, es una ocasión propicia que entraña mucha riqueza y que posee un inmenso deseo de realización y de plenitud. Es el tesoro que hemos encontrado y que lo queremos compartir. Es el tiempo de gracia, sobre gracia, como nos han dicho antes. El Señor nos ha concedido y creemos que tenemos todos una cita fundamental con la esperanza. Como también nos ha dicho, estábamos en una sintonía de nuestra falta de esperanza y de nuestras faltas contra la esperanza. Casi nunca nos confesamos. Y sin embargo, habíamos llegado en el 2012 como un tiempo de cansancio y de depresión. Todo esto va para el abismo. Y de repente viene esa señal, ese negativo fotográfico del cual nos hablaba el hermano, que devuelve la esperanza con el positivo. Quizás sea porque vengo también de América Latina, pero a mi sensibilidad se me hace normal actuar, ver, sentir con esperanza. Porque si vemos nuestra realidad solo humanamente, es lo menos que puede brotar la esperanza. Pero hay luces y hay sombras, ni miopía, ni hipermetropía, ni presbicia pastorales no se corrigen con unos lentes ahumados, se corrigen con unos lentes de esperanza. A esto instan las palabras de nuestro Padre San Francisco cuando nos dice: empieza haciendo lo necesario,
Continúa haciendo lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Y esto me parece que debemos recordarlo más que nunca ahora. Aunque la realidad sea dura, aunque la realidad sea cruda, sin embargo, el horizonte es de esperanza. Y se traduce en una actitud de fe vivida en solidaridad. Algo que San Juan Pablo II impulsó contra todas las banderas y que el Papa Francisco lo tiene como un método y un plan de trabajo. La solidaridad es indicio cierto de que el bien es posible y eso nos hace también solidarios en la esperanza. Y lo digo, la labor comienza conmigo. Y esto se refuerza con otra palabra de San Francisco. Si Dios puede trabajar conmigo, puede trabajar con cualquiera. Y lo digo de corazón. Lo que menos yo esperaba es que el día 17 de marzo del año pasado, el Santo Padre me llamó a comer con él en un cuartito ahí en Santa Marta y me dijo, mira, quiero hacer una comisión de cardenales con este. ¿Te animas a coordinarla? Digo, yo pensé en esto. Si Dios puede trabajar conmigo, puede trabajar con cualquiera. Como consagrados, una de nuestras características ha de ser la de captar la presencia de Dios, escucharlo, contemplarlo, testimoniarlo con nuestra vida y anunciarlo con nuestra vida y con nuestra palabra. El futuro de la orden dependerá mucho de nuestra capacidad de testimoniar a Dios presente en este mundo tan complejo, traduciendo en la vida la experiencia que tenemos de Él en nuestro seguimiento de Jesucristo, pobre, tras las huellas de San Francisco de Asís, situados en un mundo difícil, pero bello también. Hemos de vivir como hombres de Dios con el corazón vuelto al Señor. En medio de la oscuridad, en medio de la confusión provocada por los ismos, de los cuales escuchamos ya suficiente, sin embargo, caminamos en confianza, con signos de vida capaces de infundir ánimo y de responder con fecundidad a los nuevos tiempos y a los nuevos espacios. Nuestra forma de vida evangélica contiene el fundamento idóneo para vivir y convertir nuestras comunidades en casas que calientan las vidas de sus moradores con el fuego viviente de la esperanza. ¿Cómo le agradezco esa imagen con la que comenzó su palabra? Una vez que toda la polvareda del campanario que se derrumbó se ha quedado por ahí, reconstruyamos, pero no necesitamos torres, ni necesitamos cúpulas, necesitamos casas de Dios en medio de las casas de los hombres. Esto es lo que nos decía San Juan Pablo II cuando nos dijo, hagamos de la iglesia casa de comunión y escuela de comunión. Hagamos de nuestras fraternidades casas de comunión y escuelas de comunión, no en teoría, sino viviéndola e irradiándola. Si nuestras comunidades no viven la esperanza, se vuelven gélidas, terriblemente frías, como el recibidor de una morgue o los sanatorios. Es fuerte, pero yo estoy convencido de esto. Hay comunidades religiosas donde uno entra y percibe una frialdad que no nos habla de un hogar, nos habla de un amor. Cuidado. Creemos en la esperanza,
y nuestras fraternidades dispersas en los 5 continentes tienen que ser casas construidas sobre rocas. La roca de Cristo, la roca de la fe y de la esperanza que las hace inamovibles, indestructibles y portadoras con una solidaridad sin fronteras. Y nuestra acción evangelizadora, la nueva evangelización, debe estar llena de esperanza y solidaridad para hacer sal y luz en el corazón de la humanidad, afrontando los desafíos del momento presente. Y así la orden puede indicar caminos aptos para testimoniar y anunciar el Evangelio de Jesucristo con la valentía, con el arrojo, con la parresía y la fascinación de San Francisco. Pero cuidado con reducir el Francisco histórico a un Francisco de anécdota o de parábola o metafórico. No, él nos llama vivamente a ser hombres de esperanza, audaces y atrevidos. Y cuando nos parece difícil hacerlo, recordemos lo que dijo: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Fijémonos en esto, que es bien profundo. Predica el Evangelio en todo momento, nuestra vida, una práctica, una práctica constante, y cuando sea necesario utiliza las palabras. Este es mi punto de partida hoy. Repartir, volver a salir para hablar de nuestro carisma franciscano y de la figura evangelizadora que ha venido a ser en tan poco tiempo nuestro Papa Francisco. Él viene del extremo de América, de ese continente que muchas veces, desde Juan 23, pasando por Pablo VI y por Juan Pablo II, le llamó el continente de la esperanza. Y desde la esperanza yo quiero compartirles algunas ideas de mi interpretación del Evangelio del Papa Francisco, su misión como nuevo evangelizador. Y quiero repartir, volver a salir de la misión de Jesús para sentirnos entusiasmados y convencidos del valor inapreciable de la evangelización. Y entonces, en nadie mejor me puedo apoyar que en el ejemplo hermoso de San Francisco de Asís, que supo encarnar a Cristo, y al mismo tiempo me quiero apoyar en la columna sólida y bien plantada del Papa Francisco. Ese es el tema, el Papa Francisco, nuevo evangelizador. Todos sabemos esta luz que ha aparecido en la iglesia. Quiero compartirles que cuando Jorge Bergoglio llegó al precónclave, nos saludamos y me dijo: mira, yo ya estoy listo, ya presenté mi dimisión, estoy esperando solo que nombren a mi sucesor. Él venía como para terminar una etapa importantísima de su vida. No sabía lo que el Señor le tenía preparado, porque sin revelar ningún secreto yo les puedo decir que en todos los cónclaves, ciertamente el protagonista es el Espíritu Santo, pero en este lo vimos mucho más evidente, mucho más. El proyecto de los hombres era otro, y muy otro, para darnos más de lo mismo. Y el proyecto del Espíritu fue otro. Ustedes piensan como los hombres, piensen como pienso yo, nos dijo el Señor. Y ahí está el resultado. Con sus gestos, con sus actitudes, con sus intervenciones, se está renovando la iglesia. Se está renovando la iglesia. Constantemente nos sorprende, porque cada día sus gestos y palabras tienen la virtud eficaz de iluminar las mentes, de encender los corazones para que seamos discípulos misioneros de Cristo.
Es interesante. Cuando estábamos preparando la conferencia de Aparecida, se hizo un sondeo en todos los episcopados del continente y fueron saliendo esos dos polos, discípulos y misioneros. Tengo que decirles que al principio a mí no me llamaba mucho la atención el tema del discipulado, porque yo veía, otra vez, iglesia adintra. Pero cuando sonó la misión, entonces comprendí y me convertí. Ahora el Papa Francisco ha dado un paso más adelante, porque le quitó la conjunción copulativa y dijo nada de discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros. Y no es solo cosa de palabras, es esencial. No puede haber un verdadero discípulo que no sea misionero. Bonum est diffusivum sui, se decía en la filosofía escolástica. No puede haber alguien que ha encontrado ese tesoro que no lo quiera compartir, que no lo quiera llevar a los demás sin imposición. El Papa, con su valentía al hablar, su cercanía al pueblo, su cordialidad sincera, están logrando robustecer la voluntad de todos los que le escuchan y hablan del Evangelio. El vademecum que lleva en ese maletín negro que todo el mundo se cuestiona qué lleva ahí. Es el Evangelio. Sus palabras no son teorías utópicas. Él ilumina con la luz y la fuerza del Evangelio para hacer de todos testigos, apóstoles, consagrados, misioneros enviados al mundo sin miedo, para servir a los más pobres y marginados y así transformar nuestra sociedad. Qué bello el enfoque que nos ha hecho nuestro hermano cuando nos ha dicho de las periferias. Están también en muchos de nosotros y están dentro, ahí donde no dejamos entrar el Evangelio, en estos puertos cerrados que muchas veces tienen barreras y tienen murallas. Hay que llegar a esas periferias y precisamente ya sabemos cómo el Evangelio tiene que inculturarse. No me voy a detener porque ya lo sabemos todos. Lo que significa la evangelización de la cultura. Ya sabemos que la misión y la naturaleza de la iglesia no está ligada a ninguna forma particular de cultura. Ya Pablo VI nos dijo que el evangelio, la evangelización no se identifica con ninguna cultura. Por eso es necesaria la enculturación. Y presupone en primer lugar que la labor evangelizadora prosiga la encarnación del anuncio de Jesucristo en la historia y en las diversas culturas. Otro punto tan fuerte que nos ha dado. Ese es el elemento central. No se trata de vasos comunicantes. Aquí llevo toda la doctrina y la traspaso a otra cabeza. Eso no es evangelización. La enculturación es un imperativo para toda la fraternidad evangelizadora en el seguimiento de Jesús. No es opcional, no es sectorial. Nuestro itinerario del Evangelio comporta una solidaridad sociocultural que debe manifestarse en una cercanía que reconoce y respeta la alteridad. ¿Cómo me ha gustado esto de que no querramos, el Papa lo dijo, no querramos poner aduanas? No somos agentes aduaneros para impedir que alguna determinada persona no entre a la iglesia. Si no vienen a la catequesis, a 5 catequesis, no hay confirmación. No somos agentes aduaneros y la iglesia no es una oficina de aduanas.
Entonces, las relaciones se cimentan en una reciprocidad, en el diálogo, en el respeto, en la escucha. Desde el principio el Papa Francisco nos dijo: mi método es dokimatsei, el discernimiento de los hechos de los apóstoles. Y el discernimiento está hecho de saber escuchar, de saber meditar, de saber dialogar, de saber respetar, de saber orar y actuar. Y es lo que hace. Él escucha incluso a sus detractores, incluso escucha a aquellos que lo atacan tranquilamente. Y él me lo ha dicho: yo no pierdo la paz. Y duermo bien, a pesar del peso que lleva en los hombros, porque está persuadido de lo que nos dijo también el Padre, de que el Espíritu Santo va adelante. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, y él está realizando lo que el Señor le dice. Entonces, aceptar la alteridad, ser fiel a la identidad del mensaje y a las culturas concretas, armonizando la unidad de la fe y la diversidad de sus manifestaciones. Yo vengo precisamente de una reunión muy importante de Cáritas Internacional en Amán, en Jordania. Es primera vez que la hacemos fuera de Roma y quisimos hacerla en solidaridad al sufrimiento de la región del Medio Oriente. Amán, Jordania, es una isla de paz en medio de hogueras tremendas de violencia y de muerte. Allí hay varios millones de refugiados de Siria, de Irak, hasta de Afganistán. He sido testigo en un país que es mayoritariamente musulmán de la admiración de los mismos musulmanes por el Papa Francisco. Y el sábado que él va a visitarlos, tantos han pedido un boleto para estar en la misa, aunque son musulmanes. ¿Qué significa esto? Este hombre predica más con la vida que con las palabras, con su testimonio. Francisco se ha saltado siglos de teología clásica contaminada por la filosofía griega y ha vuelto a beber en la fuente original de las primeras enseñanzas de aquel profeta judío Jesús de Nazaret. Enseñanzas a 1000 años luz de la aridez de todos los cánones y de todas las teologías que salieron a la cacería de herejes. Él se ha brincado todo eso. No es que la desprecie, no, de ninguna manera. Es que él ha saltado para encontrar la felicidad a la que Pablo opondría la cruz y el sacrificio. No creo que siendo nuestra orden religiosa que surge como un movimiento cuya esencia misma fue la novedad del mensaje siempre antiguo y siempre nuevo, podamos ser indiferentes a este nuevo impulso vital al cual el Papa Francisco quiere conducirnos con nuevas formas de parresía. El Papa no tiene miedo, y no tiene miedo de decirle a Ban Ki-moon y a sus secuaces en su propia cara que esta economía nos está llevando a la muerte. Y no tiene miedo de que todo el capitalismo mundial haya afilado sus dardos contra él. No tiene miedo. Si ustedes leen las reacciones al discurso reciente del Papa a esto de las Naciones Unidas, uno dice: caray, nuestro Papa es valiente. Estoy convencido que a través del Papa Francisco el Espíritu Santo está hablando en la Iglesia y nos propone una verdadera conversión personal y pastoral. Y esto surgió en Aparecida. Y yo sé que en el sínodo había algunos que no aceptaban esto de la conversión pastoral.
Y decía, eso no es real, porque las que se convierten son las personas. Es cierto, pero también las estructuras, y también los métodos, y también sobre todo la pasividad. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Por eso fue que en Aparecida surge esta categoría conversión pastoral. Cuando en las parroquias la vida se había vuelto aburrida. Todos los años más de lo mismo. Todos los años repetir cosas que sobre todo los jóvenes decían, no, eso no, ya conozco los sermones, los repiten siempre. No hay ahí la novedad, la frescura del Evangelio. Entonces, Francisco quiere aparecer más como discípulo de aquel profeta de Galilea, errante, sin casa y sin poder, que como seguidor de los pomposos emperadores romanos. Y el hecho de vivir en Santa Marta, no crean ustedes que es demagógico, no, le brotó natural. Me dijo, fui al apartamento, aquello es una cárcel, yo no puedo vivir en una cárcel, yo necesito la gente. Aquello es un embudo al revés, porque las personas entran a cuentagotas, y él, que fue pastor toda su vida, necesita. Por eso la misa en Santa Marta. Por eso cada día ahora van pasando las distintas parroquias de su diócesis, porque él es el obispo de Roma. Y cuando empezó con esa praxis, hubo crujir de dientes, y bastante crujir de dientes. Dice, no, la seguridad, el aislamiento. Una de las formas del poder es aislar al que gobierna. Y esto el Papa lo comprendió desde el principio y lo entendió en el pobre Papa Benedicto, que terminó solito y aislado. Entonces, lógicamente, él con ese gesto profético nos está enseñando tanto. Y es bello encontrárselo en el comedor. Y él va y se sirve como nos servimos todos. Y si en el ascensor nos encontramos, también te saluda y bromea. Es algo distinto. El Papa no es ya un superhombre que está alejado. Es uno de nosotros que comparte. Y comparte lo que tiene, que es su fe y su amor por el Señor. Y entonces es bello. Esa es su primera gran revolución, devolverle a la iglesia jerárquica la humildad, la sencillez de sus orígenes. Y a todos hacernos sentir sin complejos la riqueza de ser simplemente humanos y pecadores, como todos nosotros. ¿O no nos llama la atención que el Vaticano haya enviado a las conferencias episcopales de todo el mundo un insólito cuestionario con preguntas para distribuirlas en medio de los fieles, pidiéndoles su opinión sobre cuestiones tan atrevidas como la atención pastoral a las personas, a las parejas del mismo sexo, a la apertura de los sacramentos, aquellos que se han vuelto a casar? No se sabe hasta dónde llegarán los puntos de conversión a los que nos anima el Papa Francisco, pero sí ese cuestionario algunos episcopados no lo distribuyeron entre los fieles. Es una cosa muy triste, muy triste. Y otros, en cambio, han dado respuestas de memoria. Pero en cambio, el sínodo sí está caminando. Sí está caminando. Y algunos ya están prediciendo guerra, están preparando los cañones. Pero no conocen el pastor que tenemos.
que lo que quiere es escucharnos a todos, pero escucharnos con valentía, sin miedo. Muchas veces en los sínodos, algunos de los padres sinodales no decían toda la verdad. Es peligroso, si me escuchan me van a fichar, me van a poner en una lista negativa, ¿verdad? Y eso debe terminar en la iglesia, porque si no somos capaces de decir lo que pensamos, porque tenemos miedo de que no va a venir una promoción, mejor que no vayamos a nuestra casa. Y así de claro es el Papa. Él no quiere carrierismo dentro de la iglesia. Fíjense, poco a poco se va poniendo orden en las finanzas. Ay, dicen todos que cuando se toca el bolsillo, ahí reacciona la fiera. Y ciertamente, se llegó a tocar no el bolsillo, sino varios bolsillos. Y ahí ya empezó la reforma. Muchos nos dicen, ¿cuándo va a empezar la reforma de la curia? Ya empezó desde el día en que el Papa hizo aquel motu propio, diciendo de ahora en adelante habrá una secretaría de asuntos económicos que ya no es para esconder, sino para poner claridad en todas las cosas. Ahí había dinero en muchos cajones, en distintos cajones, y cada uno con su caja chica muy bien guardada. Ahora no, señores, no es que le voy a quitar el dinero a propaganda fide, no es que le voy a quitar el dinero a la congregación de los santos, no es que le voy a quitar dinero al gobernatorato, no. Lo importante es que tengamos un presupuesto general donde se sepa todo. ¿Por qué se hacían ciertos milagros? El Dicasterio de Comunicación y la Radio Vaticana tiene un déficit de tantos millones. No hay que preocuparse. ¿Y de dónde salió para cubrir esos millones de déficit? Por ahí estaban. Muy bien escondidos. Entonces, eso ya comenzó. Y eso ha encontrado dificultades. Pero eso va para adelante. Y de ahora en adelante, todo eso se vivirá en una transparencia. Muy importante. Muy importante. Poco a poco va poniendo orden. Se ha hecho mucho de efectivo a favor de las víctimas de los abusos sexuales. Pero miren, la prudencia y al mismo tiempo la parresía del Papa. Porque hay ahora una comisión para protección de los menores. Y una comisión en la cual hay incluso alguna víctima de abuso, lo cual también es muy valiente. Pero también está la otra parte. ¿Y quién protege al sacerdote que ha sido acusado falsamente y que en algunos casos ha podido ser incluso condenado injustamente? Todos decían, no hay dónde acudir. Pues sí hay dónde acudir. Simplemente el Santo Padre hace 2 o 3 días ha nombrado un obispo canonista que ahora es, como digamos, el defensor de los sacerdotes. Y esto también ha sido muy valiente porque había una oposición enorme. Así va él, poco a poco, con gestos muy claros. No está atado el Santo Padre a ninguna herencia recibida. No, tiene una libertad del Evangelio. Qué bello cuando nos dijo respecto al Papa Benedicto. Lo quiero y lo respeto mucho. Es como tener el abuelo en la casa. Es bello. No es decir, bueno, borrón y cuenta nueva, de ninguna manera, porque la fidelidad no está hecha de ninguno de los extremos. La fidelidad es diálogo entre tradición y novedad. Las dos cosas son necesarias y por esa razón el Papa sabe cómo. Ha declarado santo a Juan Pablo II poniendo en el mismo lote
a alguien tan parecido como él, a Juan 23. Y cuando habla y tiene que reprochar algo, es porque quiere el bien. Nos ha sacudido los cardenales, nos ha sacudido a los obispos, nos ha sacudido a los sacerdotes, a los seminaristas, pero no para reprochar, no, sino para hacernos reaccionar a desarrollar todos los dinamismos. Un sacerdote amigo me decía, qué bueno que el Papa nos ha dado tantas encíclicas. Yo le digo, no nos ha dado todavía, no nos habían dado Lumen Fidei. Me dice, sí, las primeras encíclicas del Papa Francisco han sido sus gestos, porque empezó a darnos una encíclica desde la primera noche de su elección, en aquel balcón de la Basílica de San Pedro, cuando se agachó para pedir que orásemos por él. Fue la primera encíclica. El Papa con el mayor número de encíclicas, porque todos esos gestos son como una encíclica. Son homilías sobre temas que no se han escrito desde el magisterio papal, pero que urge que el hombre contemporáneo oiga mencionar. La rectitud de la vida, el ecumenismo, la amistad, la ternura, la compasión a los enfermos, la nueva evangelización, hasta la afición al deporte. Hasta la afición al deporte. Estaba yo en México antes de la reunión de la juventud en Río de Janeiro. Y un sacerdote, hermano franciscano, me trajo una camiseta de las Chivas de Guadalajara, que es el equipo de fútbol. Y entonces me dice, yo tengo el deseo que el Papa se tome una foto con esta camiseta. Le digo, no. Pero después dije, sí, la voy a llevar, lo que él diga. En Río estuvimos en una reunión precisamente hablando de los trabajos de la comisión. Y al final, muy tímidamente, me atreví a decirle al Papa, Santidad, un hermano me ha pedido esto y esto. Trae para acá. Se la puso aquí y le tomé la foto. Él es así, hasta hablarnos de la afición al deporte como una cosa natural. Pagando él la cuota de su equipo de fútbol, San Lorenzo de Almagro. No son gestos demagógicos, es naturalidad que nos habla a todos de eso, de esa naturalidad, como el buen humor y la alegría no están ausentes del Evangelio, al contrario. Quizás no se trata de esas encíclicas de tipo de contenido dogmático, pero sí un profundo contenido existencial, dinámico, vital, en su contenido, en el conjunto es un todo que lleva al cristiano alejado, al cristiano desarraigado de su fe, a los que no se definen a sí mismos como creyentes ni practicantes. No, del Papa podemos decir que ha hecho suya la enseñanza de San Francisco, que nos decía, no sirve de nada andar en todos lados predicando, a menos que nuestro caminar sea nuestra prédica. Pero la enseñanza más genial, la doctrina más exquisita, lo más elocuente del Papa Francisco radica en que su caminar es una prédica y sus gestos son una prédica. Cuando naturalmente se acerca a aquella persona con muchos tumores en la cara y le da un beso, yo pensé en nuestro Padre San Francisco con el leproso. Y cómo esa foto inmediatamente dio la vuelta al mundo, pero literalmente la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que hacía el Señor Jesús. Lo que hacía el Señor Jesús con esos gestos de ternura, de misericordia. Levántate, camina, poniendo un poco de lodo en unos ojos. Un oftalmólogo diría, ahí hay una infección terrible, ¿cómo se atreve a ponerle un poco de lodo en los ojos? Gestos
proféticos, gestos que sacuden. Estas son las encíclicas que cada día, cada miércoles, cuando recordas al fondo la vía de la conciliación, ya he escuchado yo protestas de muchos de los guardias. Dicen, ay, ahora las audiencias duran 1 hora más, gracias a Dios, pero no es 1 hora más de enseñanza o de lectura de un texto, no, es 1 hora más de gestos, de ternura, de cercanía, de profetismo. Los hechos que conocemos no son sencillamente noticias para los comunicadores y para los periódicos que están dándole mucha cobertura a todo lo que hace el Papa. Es a cómo lo hace. A través de sus gestos, ese magisterio y su forma de gobernar tienen otra perspectiva. Francisco nos comunica con eso una nueva visión de la Iglesia, una nueva eclesiología. Todo nos habla de Cristo. De ahí los esfuerzos bien visibles y explícitos de Francisco por parecer una persona normal y no un superhéroe. Ese esfuerzo por aparecer revestido de normalidad y no de privilegios es lo que hace que la gente lo sienta cercano. No solo a tantos católicos que estaban desilusionados de su iglesia, sino incluso a agnósticos y ateos y seguidores de otras confesiones religiosas. Seguimos a diario la actividad del Papa. Nunca antes una homilía del Papa pasaba a los medios inmediatamente. Homilías sencillas pero incisivas. Evangelii Gaudium es un tratado de homilética también y pone los puntos sobre las íes, y todos deberíamos revisarnos a través de ese pequeño tratado de homilética, porque él nos da el ejemplo. Y hasta ahí donde yo me he dado cuenta que él es un contemplativo de la palabra, viéndolo predicar en Santa Marta, haciendo algunos silencios meditativos que uno dice, este hombre está sumergido en Dios. Y lo que nos está comunicando es lo que Dios le da en su espíritu, en el momento concreto. Mucho puede parecer como anécdotas curiosas, pero lo que el Santo Padre nos está proponiendo de una manera sencilla y a diario son elementos de un magisterio rico de la novedad del Evangelio. Hay una concepción nueva de la Iglesia, hay un nuevo modo de pensar cómo gobernar a la Iglesia, y por eso tenemos tanto que aprender. No son tratados de doctrina, no son verdades absolutas, es un magisterio sencillo, itinerante, peatonal, diría yo, sin ropajes, descalzo. Eso hace que su mensaje llegue a las entrañas del más hipercrítico de los que enjuician a la Iglesia, que conmueve, que convence la vida de quienes sí creen y desean vivir la causa del Evangelio. El hecho de que el Papa sea tan seguido en el Twitter y que los comentarios positivos sobre él son mucho más numerosos que los negativos, diría por un margen de 5-1 según un estudio de Pew Research Center. El hecho de que fue mencionado en 8 millones de tweets en su elección el 13 de marzo y finales de enero del 2014, que analizó la cobertura mediática del Santo Padre con motivo de su primer aniversario, nos dice que hay algo nuevo y hay una predicación distinta que está llegando a millones de alejados. Hay una simpatía natural hacia un estilo fresco, ameno, cordial, ingenioso, sonriente, afectuoso del Papa.
cosa que ningún líder mundial tiene a su favor, porque es la sencillez del Señor Jesucristo. Si hiciéramos el esfuerzo de sonreír más, de estar más con la gente, de estrechar manos, de abrazar cuerpos solitarios y deformes, de repetir bendiciones y no excomuniones, de dialogar con el hombre de hoy, y no solo para confesarlo, sino para comprenderlo, no para amenazarlo con una pena canónica, sino para animarlo con palabra evangélica, seríamos más creíbles, seríamos más aceptables de parte de la gente. En cierta forma, el modo, las maneras cuentan mucho y necesitamos convertirnos. Esto es parte de esa conversión pastoral, el estilo de comunicar. Pero hay más. ¿Cómo hizo tanto ruido cuando se habló de la inteligencia emocional? Nos acordamos de eso. Yo hablaría de la inteligencia pastoral. ¿Cómo es eso? Actuar con inteligencia pastoral. Buscar a Dios, contemplar a Dios en todo, mirar la realidad de Dios con la mirada, la realidad de hoy con la mirada de Dios. El Papa nos está enseñando a estar atentos a la realidad concreta, no como observadores, no como periodistas que tienen que hacer un reportaje, no como transeúntes de la vida, que cuando ven un problema se cambian de la acera, sino como misioneros apasionados que con inteligencia pastoral tratan de encontrar a Dios ahí. Y entonces, ¿cómo nos llama el Papa Francisco a la inteligencia pastoral? A tener en cuenta también a San Francisco de Asís, que personalmente a mí me sacude. Sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchan hoy día. Predicar la vida es predicar con la vida. Nuestra sociedad no sabe que cuanto más se aleja de Dios, es cuanto más lo necesita. De esta manera podemos descubrir la necesidad de salvación que tiene nuestra sociedad y la urgencia que tenemos de emprender un proceso de nueva evangelización para que nuestra sociedad sea más humana, sea más fraterna, de acuerdo al plan de Dios. San Francisco nos dijo que donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. ¿Cuánta sabiduría? Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Y yo creo que el temor y la ignorancia del hombre de hoy se debe a que no le hemos anunciado el querigma, del cual se nos habló tan magisterialmente en la primera charla. Ese querigma que todos nos damos por descontado y que no hay que darlo por descontado. Y esa segunda gracia que es tan importante, no aquí, sino aquí. En el momento en que llega la prueba, la dificultad, la muerte de un ser querido, el desempleo y la angustia de no poder llevar la comida al hogar, ahí es la segunda gracia y ese es el momento del verdadero carisma. Y entonces muchas veces nos hemos quedado en las formas, en los programas. Cuánta preocupación por hacer un plan pastoral. Yo no digo que no sea necesario, pero cuidado que nos quedemos en eso, bonitos libritos. Ya la diócesis ya tiene su plan pastoral para los próximos 3 años. Alma mía, descansa y reposa. Come y ve, que ya está todo hecho. Ese sería el peor de los errores. No quedarnos en formas, en programas, en métodos, en artificios, en montajes,
en el culto a la autoridad, en la confianza en los procedimientos, en aplicar leyes aduanales dentro de la iglesia. Pero no nos estamos dedicando con caridad y sabiduría pastoral a erradicar del corazón de la gente el temor y la ignorancia religiosa. Si no acercamos al hombre y a la mujer a Dios, y no anunciamos a Dios al hombre de hoy, sino que lo alejamos y los hacemos reo de nuestros pecados de omisión, tenemos un punto exigente de revisión personal y comunitaria para nuestra conversión pastoral. Y entonces es evidente que lo que nos toca es salir al encuentro, salir al encuentro. En la preparación de Aparecida era muy claro esto, no podemos quedarnos tranquilos en la casa parroquial esperando que la gente venga a nosotros, porque ya no van a venir, y si van a venir es como quien va a la estación de servicio a llenar el tanque de gasolina. Van a buscar una boda, los que se casan, porque ya son cada vez menos. Van a pedir una primera comunión, unos 15 años en nuestra cultura, que es muy fuerte esa religiosidad popular, pero para el Señor Jesús no viene por una ceremonia que va a estar muy bonita, con muchas flores y mucha música, lo que quieran. Pero no podemos estar así, hay que salir al encuentro. Tal vez entre las frases que mejor reflejan la actitud del Papa Francisco ante la vida y ante la iglesia, las pronunció en el vuelo de regreso de su viaje a Río de Janeiro, cuando le hablaron de su propia seguridad, después de que una multitud rodeó a aquel pequeño cochecito en el que viajaba sin escolta y con las ventanillas bajadas. ¿Qué dijo? La seguridad es fiarse de un pueblo. Siempre existe el peligro de que un loco haga algo, pero la verdadera locura es poner un espacio blindado entre el obispo y el pueblo. Prefiero el riesgo a esa locura. Y lo vemos cada miércoles. Aquellos guardias que tratan de alejar a la gente y el que trata de acercarse a la gente. Hace unos días, en una tercera gran entrevista concedida desde que fue elegido, Francisco dijo que ni le gustan los balances ni tampoco que lo pinten como un superhombre. Pero a la espera de que se concreten las reformas, lo que ha conseguido al cumplir un año después de aquel 13 de marzo del 2013, ha borrado un pasado reciente de guerras de poder entre cardenales, mayordomos, ladrones, banqueros que temían ser asesinados, o los famosos cuervos que sobrevolaban el Vaticano. Y en su lugar, ¿qué es lo que ha colocado? A la gente. Ha colocado a la gente. Fuera de la sede episcopal, ya hay datos para confirmar que si algo pretende el Papa Bergoglio, y en parte está consiguiendo, es derribar blindaje de incomprensión mutua que separa a la iglesia oficial, entre comillas, de los católicos de a pie. Hasta ahora eran los fieles los que intentaban entender al Papa. Ahora es el Papa el que no, sin pocas resistencias en el Vaticano, intenta comprender lo que le pasa a la gente y lo que le está pasando a la gente. A mí me llamó la atención que los primeros invitados a la misa del Papa fueron los jardineros. Jardineros de esos jardines tan preciosos que nadie conoce. O las aseadoras y aseadores. Fueron el segundo grupo. Y así sorprendió a tanto. Yo escuché a algunos de un dicasterio que estaban enojados
¿Cómo recibe a esa gente y no nos recibe a nosotros? Lo recibió, pues muy después. Y esto es importante. Desde su gesto, nada de lujo, de coches oficiales, ni zapatos rojos, ni cruces preciosas. No, nada de eso. Y digo, no por demagogia, es por naturalidad, por ser él mismo. El irse a Lampedusa para rezar por los inmigrantes, a Cerdeña para reunirse con las víctimas de la crisis, pasando por la declaración de objetivos ante los periodistas del mundo entero, como desearía una iglesia pobre y para los pobres, y terminando por aquellos aguijones que son necesarios. La corte del Vaticano es la lepra del papado, son sus palabras, son sus palabras. La curia tiene una visión vaticano-céntrica y se olvida del mundo que nos rodea. No comparto esa visión y haré todo lo posible por cambiarla. Y en eso está. Y está encontrando dificultades. Claro que sí. A veces a la luz pública, creando organismos para poner coto a una larga tradición de abusos financieros, o simplificando el virreinato, porque no hay duda que la Secretaría de Estado se había convertido en un virreinato. Y el Papa tiene algo más sencillo. En primer lugar, hasta el cambio de nombre. ¿Por qué tiene que ser secretario de Estado? Como cualquier primer ministro de una nación. Es secretaría papal. Y creo que va a volver a eso. Aunque algunos todavía tengan nostalgia de una corte, pero no es una corte. Otras veces cambiando a alguien aquí, cambiando allá, utilizando tanto que eligió vivir en Santa Marta para que no lo aislaran, para que no lo tuvieran cautivo, unos pocos. En fin, tanto de estos gestos que vamos a seguir viendo, pero viéndolos con fe. Esto nos habla de la sencillez franciscana y, si quieren, de los buenos aires de la conversión. Interesante, los buenos aires de la conversión. Quizás la característica que más impresiona del Papa Francisco es que ha querido parecer desde el primer momento de su pontificado como uno de nosotros. Soy una persona normal, dijo días atrás. Al salir por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro, le pidió a los fieles que lo bendijeran. Antes de él eran los papas quienes bendecían a los fieles arrodillados a sus pies. Tan normal que él es el primero que concede entrevistas tranquilamente. Y nunca nadie había aparecido más anormal que los demás papas. Hasta parecía que los papas eran algo que flotaba por ahí en el espacio, que no tenían cuerpo, que no tenían debilidades. Siempre se dijo que no se enfermaban, solo se morían. Eso se dijo, claro. El Papa no se enferma, el Papa se muere. Y muchas veces ni se sabía de qué. Una de las primeras afirmaciones de Francisco que recorrieron el mundo fue cuando dijo: el Papa también peca. Y cómo nos edificó cuando bajaba a la Basílica de San Pedro a oír confesiones. Pero rompió el protocolo y fue delante de aquel fraile a confesarse. Eso vale más que un tratado teológico sobre la confesión, ciertamente. Ante el peligro de que este modo atípico de comportarse, al rechazar ciertas cosas que son anacrónicas, pudiera acabar mitificando su figura, él mismo ha salido del ruedo, al ruedo, para dibujar al Papa como un superhombre,
o como a una estrella de Hollywood es algo que me ofende. En fin, Cristo profeta, recordaba a los suyos que quienes se visten de seda habitan en los palacios y que él no tenía donde reclinar la cabeza, era un pobre entre los pobres, un pobre que nunca se llamó hijo de Dios sino hijo del hombre, una expresión de su lengua aramea. La profecía de Francisco es la profecía de la autenticidad y de la coherencia. Los hechos y las palabras nos invitan a un nuevo modo de ser y de hacer iglesia. El testimonio nos llama a través de sus acciones, nos dice cuál es la iglesia que está llamado a construir. Una iglesia al servicio de este mundo, siendo fiel a Cristo y al Evangelio. Una iglesia libre de la mundanidad espiritual que conduce a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo, que son elementos propios de una idolatría. Nos lo dice así en Evangelii Gaudium. Y muchos dijeron, ¿cómo va a haber mundanidad espiritual? ¡Claro que sí! En las rivalidades, en los celos pastorales, en las envidias. ¿Por qué este monseñor lleva botones rosados y yo los llevo rojos? O al revés. Todas esas cosas ya no. Libre de la tentación de congelarse en las propias estructuras institucionales. Libre del riesgo de autorreferirse a sí misma, aburguesarse, encerrarse, ser una iglesia clerical. Quiere una iglesia que sea verdaderamente el cuerpo del Verbo encarnado y como Él encarnada en la realidad, atenta a los más pobres, a los que más sufren. Una iglesia que no puede reducirse a ser una pequeña capilla, siendo llamada a convertirse en casa para toda la humanidad. Una iglesia que se dirige siempre a los últimos, a los marginados, que desarrolla esa predilección sin olvidarse de todos. Una iglesia que no instala en el aburguesamiento, sino que vive la misión en el mundo de hoy. Una iglesia que se siente cómoda en las fronteras, en las periferias de la sociedad, que no busca su propia seguridad o su confort, comprado con la pasividad, o peor todavía con el silencio cómplice. Por eso el Papa Francisco nos invita y nos enseña a vivir la misión de Jesús. Vivir la misión de Jesús en nuestro mundo de hoy no quiere decir que la iglesia debe hacer adeptos a todos los hombres, no es proselitismo. No quiere decir que debemos obligarle para que entre en la iglesia, no. Nosotros nos dicen, compartimos lo que tenemos, no obligamos a nadie a entrar. La iglesia del Papa Francisco quiere ofrecerse como un espacio abierto en el que todos podamos encontrarnos, todos podamos reconocernos, porque hay un espacio para el diálogo, para la diversidad, para la acogida. Y tengo que aterrizar porque si no, se me duerme y tenemos que hacer un diálogo. En fin, concluyo. Dejo varias cosas ahí que tendrán tiempo para leer. El Papa Francisco con su vida nos lanza a una actitud, a una tarea, a una labor que no acaba nunca. Su estilo de misionero nos invita a estar en estado permanente de zumbido, como las abejas en el panal. No podemos quedarnos tranquilos, cómodos, viendo el mundo desde la pantalla de plasma, desde la tranquilidad. Ha llegado el tiempo nuevo en que las cosas se pueden dar de una manera más eficaz.
No se trata de refundar, de reformar, de repartir. No. Para nosotros sabemos cuáles son los orígenes. La pobreza, la alegría, la santidad que une el cielo y de la tierra allá en el portal de Belén y en la porciúncula. El testimonio evangelizador del Papa Francisco nos reta a que vayamos a las vivencias del Evangelio de San Francisco de Asís, que lo encarnó hasta convertirse en llagas en su cuerpo y en su alma. El modelo estimulante, el modelo vibrante del pastor con olor a oveja de Francisco representa un ejemplo y un estímulo para todos nosotros franciscanos. Si queremos sentirnos comprometidos en la misión de Jesús en nuestro mundo de hoy, si queremos llevar a los demás al encuentro con el misterio de Dios, necesitamos reformarnos, necesitamos refundarnos, necesitamos repartir con nuevo entusiasmo, con nueva expresión, con nuevo ardor, con nueva ilusión, con nueva esperanza a predicar el Evangelio como pobres. Y eso debe ocurrir a través de experiencias grandes de amor, que abran el corazón y que no solo transmitan ideas o conocimientos sobre Él. Y eso claramente es válido para todos nosotros hoy. Por eso, queridos hermanos, buen viaje en este viaje de la nueva evangelización.